tal? Estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Y en esta ocasión vamos a seguir platicando de reformas al Código Fiscal de la Federación. Hay cosas sumamente importantes que debemos de considerar. Hay un experto que nos va a platicar de todo ello. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues como comentamos al principio del programa, hoy vamos a seguir platicando de Código Fiscal. Hay muchos temas que tenemos tiempo para prever, para corregir, para tomar decisiones, y qué mejor que hacerlo con los consejos de un experto como el maestro Antonio Monreal Luna. Antonio, nuevamente te agradezco que nos acompañes. Muchas gracias otra vez por la invitación, doctor. Nos quedamos picados en el otro programa, entonces pues sigamos con esos temas. Sí, están muy interesantes y sobre todo preocupantes, porque deja lo interesante si lo viéramos desde fuera, pero estando en el ámbito de actuación de la mano de los contribuyentes, viendo que estos casos van a complicar la actividad económica que de por sí se ha vuelto un tema sumamente complejo en estos tiempos. Muchas empresas van a tener problemas por falta de previsión de otros ejercicios y platicábamos en el programa anterior de esta negativa de darle la firma electrónica a los socios que tengan algún problema con el fisco, pero también con los certificados de sello digital, los ya otorgados incluso, podríamos tener problemas, nuevos problemas aunados a todos los supuestos que ya existían. ¿Qué viene en la reforma del código para los certificados de sello digital? Claro, doctor, pues muchas gracias de nuevo para seguir platicando de estos temas. Y hablando de certificado de sello digital, la propia exposición de motivo lo reconoce, que ha salido un tema muy importante para que la autoridad pueda controlar el tema del cumplimiento de obligaciones formales por parte de los contribuyentes que impactan el de fondo, porque hay veces que o nos regularizamos o no puedo seguir facturando. Y haciendo nada más una historia pequeña, un breve recuento de esta facultad que nace en 2014, antes era totalmente restrictiva. Bueno, era una cancelación, luego viene una restricción y luego viene otra vez una modificación para decir te puedo cancelar en algunos casos y ahora restringir. Y resulta que este 17H bis, 17H y 17H bis, que la Corte ha considerado una facultad de gestión de las que ya hemos platicado muchas veces, pues viene a endurecer más el camino a los contribuyentes. Primero, lo voy a establecer de manera muy clara, y uno como asesor fiscal debe de buscar los mejores caminos para que el contribuyente pueda no nada más regularizar su situación, sino aclarar su situación. La reforma establece de manera muy clara que estos procedimientos, y me voy a referir destacadamente a los del 69 bis o 17H, que estos procedimientos no son nuevos procedimientos para poder ofrecer pruebas cuando previamente no teníamos un procedimiento, y me explico mejor. Cuando nos restringían un certificado de sello digital o nos cancelaban por supuestamente llevar a cabo operaciones inexistentes o por haber dado efectos fiscales a comprobantes de este tipo de contribuyentes, pues era una oportunidad, un caso de aclaración para llevar las pruebas y decir, sobre todo desde el receptor del comprobante fiscal, oye, no me restringas, mira, aquí está mi materialidad, no lo hice dentro de los 30 días, pero bueno, pues yo lo veo como un momento procesal más para poder desvirtuar esa situación. Y ahorita la autoridad claramente dice, a ver, este procedimiento que estoy planteando no permite recomponer o reconducir procedimientos que ya fueron agotados previamente. Entonces aquí la autoridad es muy clara y dice, yo voy a cancelar de manera definitiva cuando se den los siguientes supuestos, cuando haya un tema de 69B de código, que es el tema de operaciones inexistentes, 69 bis, transmisión de pérdidas, o bien, si se llevó a cabo un procedimiento del 17H bis y el contribuyente no logró desvirtuar, ya viene una cancelación total. Entonces, esto no debe entenderse de primera instancia como que de manera como que tenemos una segunda oportunidad para cuando se nos fueron los plazos de diversos procedimientos. Creo yo, y mira que estaba platicado, doctor, en los foros, que siempre había que intentar en este tipo de aclaración, que es una simple aclaración, la posibilidad de volver a enmendar la situación de contribuyente, y la autoridad aquí dice, ya no es oportunidad, aquí nada más vengo a hacer una cancelación definitiva. Y eso viene a colación también con una reforma al 17H, donde antes se establecía la posibilidad de que si materialmente, a ver, nada más para distinguir entre la restricción y la cancelación, pero si al final se restringía y posteriormente se cancelaba de manera definitiva el certificado, o si se cancelaba por algunos supuestos y se confirmaba esta cancelación, decía el código y tenía ahí una salida, si materialmente no se puede restituir la situación, no se puede corregir o aclarar,
el SAT debe sacar reglas de carácter general para que el contribuyente pueda volver a facturar. Yo esta reforma la veo como la muerte del contribuyente, porque precisamente, aparte de que yo nunca vi esas reglas de carácter general, precisamente aquí dice el SAT, eso se elimina. Si el contribuyente no me desvirtuó, la única forma en que pueda volver a facturar es que se corrija en los términos en que yo lo estoy haciendo. Olvídense de aquella reforma que aparte creo que estuvo en ley pero no se materializó, de que hay veces que no es posible materialmente cumplir y la autoridad tendría que tener la posibilidad de facturar. Entonces, doctor, lo muy importante es que esto lo lleva el Ejecutivo a que tengamos una autocorrección. Creo que cada vez es menos la posibilidad de poder desvirtuar una infracción, y ahora esta reforma, más allá de algunos supuestos que ahorita vamos a platicar, quiero dejar muy en claro que es mucho más agresiva en cuanto a que si no se puede desvirtuar una infracción, no habrá forma hasta que me corrija. Y una corrección, pues es pagar una multa pequeña, es presentar una declaración, pero ¿qué tal si una corrección es precisamente que yo tengo en mi contabilidad de operaciones comprobantes de EFOS? Pues lo único que va a hacer la autoridad paga, si no, se murió la empresa. Así es, y son casos que parecieran menores, pero en muchas situaciones no hubo una revisión adecuada de los contribuyentes, ya tienen un gran problema porque tienen muchos comprobantes por los cuales pasaron los plazos. Claro. Y hoy la única es pagar, ¿no? Pagar 30% de renta, 16% de IVA cuando proceda. Y pueden ser cantidades que en 3 años se convirtieron en grandes cantidades. Actualizaciones, recargos. Actualizaciones y recargos. Y lo dices bien, la muerte del contribuyente, ¿encuentras alguna salida, encuentras alguna forma, alguna alternativa contenciosa para tratar de aminorar el impacto? Pues mira, siempre como la resolución por la cual nos restringen de manera provisional o nos cancelan, pero nos dan la posibilidad de presentar el caso de aclaración, y quedó muy claro que no es impugnable a través de juicio contencioso. El juicio de amparo puede ser procedente, y creo que una jurisprudencia de este año, perdón, dijo que ya no, que no afecta a derechos sustantivos. Entonces tenemos que agotar todo un procedimiento de aclaración para llegar a una resolución que en definitiva nos diga: no lograste desvirtuar o no te corregiste a mi forma, te cancelo de manera definitiva. Esa resolución la podríamos llevar a los tribunales, y creo que por un tema a lo mejor de valoración de pruebas puede salir algo favorable para el contribuyente, pero por lo general las que yo he visto, los tribunales le están confirmando la razón a la autoridad de que es procedente la cancelación definitiva. A lo mejor esto último podrá también tener un tema de constitucionalidad. El hecho de que no se le permita al contribuyente volver a facturar, a menos que se corrija cuando una resolución de cancelación, digamos, ya está firme, pues puede ser que ahí podamos tener un tema de constitucionalidad. Pero ¿qué va a hacer la gente? Pues va a abrir otras empresas. ¿Y qué va a pasar? Pues tenemos ahora, vamos al tema del 26 de código, el de la responsabilidad solidaria, el de la fracción cuarta. Bueno, pues yo tenía mi empresa, no puedo llevar a cabo actividades, entonces abro otra empresa y ahí puede darse un tema de responsabilidad solidaria, o todo es un engranaje, todo está armado. O el tema de 60. Ajá. Y cada vez más vinculado. Pues vamos a hacer un corte porque todos estos temas vinculados y todas las consecuencias son sumamente interesantes. Vamos a hacer un corte, estamos platicando con el maestro Antonio Monreal Luna, Diálogos Fiscales, no se vayan. Diálogos Fiscales, continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Regresamos. Diálogos Fiscales. Seguimos platicando de código fiscal, de todo este engranaje, decías tú, y me parece que así es. Hay una serie de conceptos vinculados, un rompecabezas que cada vez va tomando más forma en este esquema de control que tiene la autoridad. Incluso, y no sé si estés de acuerdo, toda esta sanción que aparentemente se le impuso a apelatarios públicos que ya no pueden generar el RPT de las empresas, está vinculado todo ello, ¿no? O sea, la autoridad quiere todo el control, y hay gente que está generando empresas, que ha generado empresas en el pasado de forma indiscriminada. Esta última parte que nos comentabas
artículo 26, responsabilidad solidaria respecto de empresas. ¿Qué puede ocurrir? Cierro mi empresa porque no me permiten facturar, hago otra, y después, ¿qué puede ocurrir con todo esto? Claro, que pueda estimarse que si voy a tener, y lo establece la fracción cuarta, ciertas presunciones. Si yo me llevo el personal, si hago transferencia de los activos, si hay entidad de los socios, los representantes legales, ¿qué va a decir la autoridad? Pues como ya no puede seguir facturando con esta, o esta trae un crédito fiscal, lo que sea, pero si se dan los supuestos que establece la fracción cuarta, que están adicionando, se va a presumir que hubo una transmisión de la negociación, una adquisición de la negociación, y por lo tanto, pues va a ser responsable solidario de aquella empresa que dejaste en el olvido. Entonces, es un tema de presunción, es un tema que sí se hacía de manera muy común. Oye, pues ya me afectaste el crédito fiscal, me cancelaste de manera definitiva el sello, entonces abro otra empresa, pero si se dan las condiciones o se logran, la autoridad logra acreditar esas presunciones del 26 de Código Fracción Cuarta, que digo, insisto, hasta que traspasen los trabajadores, va a decir aquí la autoridad que hay una presunción de que se adquirió una negociación y entonces seré yo responsable de las contribuciones que la otra empresa que se quedó en el olvido, se causaron. Entonces es un tema que pues el legislador lo está pensando bien o lo está proponiendo bien el Ejecutivo y que dice, bueno, pues si no te dejo facturar, no es para que abras, yo quiero pensar que eso piensan ellos, no es para que abras otra empresa exactamente con el mismo objeto social, con los mismos socios y te transfieras activos, te transfieras trabajadores. Entonces yo no sé qué pretende la autoridad, pero entonces ahora es un tema no nada más de buscar una nueva empresa para seguir operando, es un tema de que, pues, por responsabilidad solidaria, tendré que responder de los adeudos o de las cuestiones que dejó aquella otra empresa. Entonces, esto va engranado incluso, doctor, yo lo veo así, la verdad es que la reacción es muy desafortunada del último párrafo del 69B, que tanto he platicado contigo de las operaciones inexistentes, que te dice que una nueva modalidad para presumir operaciones inexistentes es que es precisamente un poco lo que platicamos, o a lo mejor una empresa ya no puede facturar, se le canceló el certificado de sello digital, no se abre otra empresa, pero hay otra empresa que está prestando los comprobantes para facturar, que dice la reforma, o yo por lo menos lo entiendo así, porque insisto, creo que es de las redacciones más desafortunadas que yo he visto. Si una empresa le está emitiendo comprobantes a otra y esta otra tiene restringidos, suspendidos el certificado de sello digital, se entiende que son operaciones inexistentes. Y la exposición de motivos establece que efectivamente pues hay empresas que entran pues a facturar las operaciones que sigue llevando a aquella empresa que ha sido restringida o que ha sido cancelada para poder facturar. Entonces son temas complejos, son temas que las redacciones... Pero además, yo creo que en la concepción o en la aplicación real, incluso no se podrían dar algunos supuestos. Por ejemplo, transferencia de activos. Si yo no puedo expedir comprobantes fiscales, ¿cómo transmito los activos? Exacto. En todo caso, los podría usar en comodato, vía un contrato, o simplemente usarlos en comodato. Es algo que no podría hacer la autoridad. Y la otra parte, la de los trabajadores, pues ¿cómo podría acreditar una transferencia? O sea, hay una baja de una empresa, hay una alta de otra. No harías una sustitución patronal, claramente. Sí, a mí me parece más, sí, una idea general, pero mal aterrizada en la disposición legislativa. No sé cómo lo ves tú. Totalmente de acuerdo, doctor, pero creo que abusa la autoridad como abusa muchas veces la propuesta de las presunciones. Entonces la autoridad nada más detecta que se llevó a cabo el hecho y tú demuéstrame que no. Entonces, si aquí estaba el trabajador y aquí está el trabajador Antonio y está ahora en esta empresa, la autoridad va a presumir que hubo una transferencia de trabajadores. Tú dirás, ¿fue una baja, fue una alta, no fue una sustitución patronal? O el tema de activos, si yo no los puedo facturar, pues ¿cómo los voy a ceder a la otra empresa, no? Y si los tengo de hecho, ¿cómo la autoridad se va a dar cuenta de ellos si no los tengo yo registrados? Así es. Sí, hay por ahí una serie de complejidades prácticas que la autoridad no tiene considerada, pero sí al final del día y en conjunto nos hacen temer muchas actuaciones discrecionales y riesgosas en contra del contribuyente. Claro, y creo que hasta podríamos platicar un día, doctor, con las presunciones en el derecho tributario. Creo que hay un abuso ya de las presunciones porque todo se presume y la verdad es que lo hemos platicado, eso se convierte como los procedimientos de materialidad en la prueba diabólica. Te traiga lo que te traiga, jamás voy a poder destruir tu presunción. Por lo menos en sede oficiosa, en sede administrativa, y hay en tribunal tampoco entiende mucho, en mi opinión, de presunciones, porque hay veces que con todo y las pruebas no se logran destruir las presunciones de la autoridad, que muchas veces están mal formuladas. Sí, totalmente.
Bueno, este tema, digo, platicamos en uno solo, 17D, 17H, 26, 69B, en esa parte que, 69B, en esa parte que atañe a esta transferencia de bienes. Hay cambios en la compensación, que también me parecen relevantes. Claro. Creo que es un tema que es de lo que puede beneficiar al contribuyente, porque lo hemos visto en la práctica en acuerdos conclusivos. Cuando hay alguna auditoría, hay un posible crédito fiscal que el contribuyente reconoce y tenía saldos a favor, no que estuvieran controvertidos, no que estuvieran negados, sino estaban ahí declarados y con anterioridad a las facultades de comprobación, pues el propio 23 establecía la limitante de que no se podían compensar. Entonces, muchas veces, por más que la autoridad reconociera que el contribuyente tenía un saldo a favor que podía compensar, y creo que lo que se establece es bueno porque no establece el límite de la compensación. Utilizamos un poco la compensación universal. Yo le decía a la autoridad, bueno, pues te pago con lo que tengo a mi favor, y ahí muere. La autoridad decía, no, te voy a determinar el crédito fiscal, y ya si está firme, pues yo ya lo podré compensar de oficio. Es como está redactado actualmente el 23, o yo lo veo así. Y ahora, si estoy en facultades de comprobación y tengo un saldo a favor que no ha sido negado claramente, que no fue derivado de una resolución administrativa o jurisdiccional, y que yo presenté con anterioridad a que yo pida la solicitud de aplicación, que técnicamente es el nombre que marca el código, yo puedo pagar mi adeudo determinado por la autoridad o propuesto por la autoridad con base en este saldo a favor. Se establece un procedimiento, pero creo que es muy bueno porque en auditorías que hemos atendido y en acuerdos conclusivos no había esta posibilidad, y entonces se tenía que determinar un crédito fiscal y, bueno, pues si no se impugnaba o se perdía, luego la autoridad se lo podía compensar de oficio. Ahora creo que habrá que ver las reglas de carácter general porque trae su cláusula habilitante, pero creo yo que, y aquí que es bueno, pues recordemos que desde el 2019 la ley de ingresos y en el 2020 se modificó el tema de la compensación universal. Este tipo de compensación que prácticamente deberíamos reconocer como aplicación de créditos fiscales o de saldos a favor, no establece la limitante que establece actualmente el 23 de código para la compensación de contribuciones. Y hay un tema por ahí, los contadores, los dictámenes, que también están en la reforma, y también nos tiene que poner a pensar. Vamos a hacer un corte, si te parece, y regresamos a hablar de ese tema. Estamos en Diálogos Fiscales, no se vayan. Diálogos Fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, estos diálogos fiscales, y estamos platicando con el maestro Antonio Monreal Luna, por tantos temas que ponen a pensar al contribuyente, que ponen a pensar al empresario en que esto ya no está tan fácil. Eso más las limitantes que ahora los mismos particulares ponen en los temas del REPSE, en con quién interactúan, que además son temas que están vinculados porque también refieren a opiniones de cumplimiento positivas que están aprovechando las autoridades para recoger la cobranza que no habían realizado en mucho tiempo. Pero bueno, contadores, ¿qué hay con los contadores? ¿Qué hay con su dictamen? Porque hay mucha preocupación en el gremio por este tipo de reformas en donde ahora se responsabiliza a los profesionales de la contabilidad. Digo, además de que se les ha denostado, se ha dicho que ya ni siquiera van a ser necesarios, ahora dicen, y los que sean necesarios podrán llevar responsabilidades. ¿Qué hay para los contadores en esta reforma, Tony? Exactamente, pues pareciera benéfico en cuanto que vuelven a establecer la obligatoriedad del dictamen fiscal, no para cualquier tipo de contribuyentes, 1.600 y fracción de 1.637 millones como ingresos del año anterior,
para poder dictaminar. No cualquier empresa podrá acceder. Sigue estando el tema del dictamen, optativo, pero también hay que decirlo, desde hace varios años, ya el tema de la revisión secuencial, lo digo abierto y respetuosamente, era una burla porque la autoridad revisaba papeles y decía no es suficiente y vámonos de manera directa con el contador. Y el IMSS, peor, el IMSS se saltaba cualquier tipo de procedimiento secuencial. Entonces ahora se establece la obligatoriedad para este tipo de empresas que tengan estos ingresos, pero viene la parte fea que tú lo comentabas, doctor. Lo vinculan con el tema incluso de delitos fiscales del 96 de código. Si el contador se da cuenta, más allá de la opinión, que hay un incumplimiento, que hay una cuestión que puede ser una actitud o una conducta que puede ser una cuestión penal, si no lo denuncia la autoridad, pues puede caer en un tema, digamos, no sé si de encubrimiento o de técnicamente no tengo ahorita el nombre, o por no haber avisado de encubrimiento, no participación, sino parece de encubrimiento. Entonces ahora los contadores, pues también sabemos que había muchos dictámenes a modo, pero entonces ahora dicen, bueno, me regresan la posibilidad de dictaminar a este tipo de empresas, pero si yo detecto algo y lo digo, pues de entrada voy a perder al cliente. Pero si no lo digo y luego la autoridad revisa, yo puedo ser sancionado, ya no administrativamente con una suspensión o una amonestación, sino ahora con un tema de carácter penal por no haberle dicho a la autoridad que encontré ciertas prácticas que podían constituir delitos fiscales. Sí, y particularmente grave porque a veces ese tipo de actividades dejaron de ser bien remuneradas porque había mucha competencia, digo, hoy seguirá el concepto así, pero ya establecer responsabilidades penales. Sí, evidentemente hay casos en que el contador, con los elementos que tiene a su disposición, no puede materialmente detectar muchas cosas y es complejo que ahora le generen este tipo de responsabilidades. 69B, ya nos comentabas alguna parte del 69B, ¿hay algún otro cambio al concepto? Pues mira, el 69B es un poco yo creo que de todas las reformas, el último párrafo es totalmente, es un laberinto para entender cuáles van a ser las operaciones que se consideran simuladas, que aparentemente es que si yo le presto a una empresa servicios o le facturo servicios, que esa empresa a su vez está restringida o de sus certificados cancelados o que es CFO, pues se va a presumir que yo también mis operaciones son inexistentes. Tiene su lógica porque sabemos cómo funciona el esquema. Había una empresa CFO grande y sus cefitos, como se decía, sus empresas periféricas. Y entonces, esta ya era declarada EFO y los demás le seguían facturando, a final de cuentas, de seguirle dando comprobantes. Entonces, más allá de que podía entenderse esta parte que la autoridad detectó, si yo llevo a cabo empresa de operaciones y le facturo a una empresa que tiene el tema de la restricción de la cancelación de sellos o que ya fue declarada como empresa inexistente, pues pareciera que por analogía o por mayoría de razón, ahora mis operaciones también van a ser decretadas inexistentes, porque la lógica de la autoridad, y lo he visto en revisiones, dice, esta empresa no pudo haber tenido operaciones contigo porque ya fue EFO o porque no tenía posibilidad de facturar. Entonces, ¿cómo le prestaste tú un servicio? ¿Cómo le prestaste tú un bien si esta empresa fiscalmente estaba inhabilitada para seguir operando? Entonces ahora, dentro del compliance, hay que cuidar no solo a los proveedores, hay que cuidar a los clientes. Si yo estoy prestando un servicio y resulta que mi cliente se anduvo portando mal o tuvo un procedimiento no llevado debidamente, ahora esa situación jurídica de mi cliente me puede impactar a mí, por yo estarle emitiendo comprobantes a este tipo de empresas. Sí, y digo, y hay una lógica, hay una lógica operativa que ha ido creciendo, que ha ido generando más lazos alrededor del contribuyente, conforme la autoridad ha ido entendiendo más el esquema de operación. Exactamente. Sigue evolucionando, ¿no? Además, estos esquemas siguen evolucionando, se siguen manejando, y la autoridad tiene que ir cerrando puertas a cada ocasión. ¿Qué otro dato encuentras importante en estas modificaciones del código? Hablabas en el programa anterior de cerca de 100, un poco más de 100 reformas. Código, claro. Más allá de las disposiciones sustantivas. Claro, yo creo que para finalizar, doctor, porque se nos está acabando el programa, el 42B, que es un poco lo que hemos venido platicando contigo ya muchas veces en diferentes foros, la simulación de actos jurídicos. La autoridad ahorita jurisprudencialmente lo hace con 69B, con 42 de código, y ahora en el 2022 se propone una norma expresa para decretar que la autoridad para efectos fiscales puede decretar la simulación de actos jurídicos. Creo que no nos va el tiempo para desarrollar todo este tema que es sumamente apasionante y del cual hemos platicado tú y yo de manera muy, muy constante, pero pues entonces la pregunta es,
si ahorita la autoridad expresamente está, como el artículo 12, doctor, se está dando la facultad para poder decretar la simulación de actos, más allá de la que establece el 177 de la ley de renta, quiere decir que antes no podía o sí podía. Digo, están los criterios de la Corte y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero el hecho de que se introduzca el 42B y que digan que expresamente se puede quitar la simulación de actos para efectos fiscales, pues nos puede dar a pensar o a mal pensar que si no tienen expresamente la facultad, todo lo que han hecho estos años carece de legalidad. Los tribunales han pronunciado al respecto, pero entonces y hay un procedimiento que establece ahí cuándo se va a quitar la simulación. La pregunta que dejo al aire para que la podamos comentar alguna otra vez es, ¿por qué si ya tenía la autoridad la facultad vía jurisprudencia, por qué incluirla aquí en el código? Me queda que es un tema de certeza para la autoridad, pero también es un tema de que nos pone a pensar, ¿realmente tenían la facultad para decretar la simulación de actos fuera del 69B, pero dentro del 42 de código? Sí, totalmente en el ejercicio de facultades de comprobación, ahora lo podrá hacer aparentemente, y decías tú la jurisprudencia, que al final del día también va siendo una fuente del derecho, ¿no? Y me parece que hay un tratado de expreso de la jurisprudencia a la disposición. Pues como siempre, Toño, te agradezco mucho todo tu conocimiento, toda tu expertise, sobre todo en el ámbito de lo práctico, que siempre nos deja muchas ideas, y espero que así sea con nuestro público también. Y como siempre, te invitaremos y seguiremos invitándote, porque estos temas terminan por irse muy rápido con esa forma que tienes tú de exponerlos y además de llevarlos a la práctica. No, le agradezco otra vez. Soy yo, doctor. Muchas gracias y seguiremos aquí platicando en lo que se va aprobando estas reformas. Claro que sí. Y a todos los que nos siguieron en Diálogos Fiscales, lo cual es relevante del mundo tributario, los esperamos la próxima semana en una nueva emisión. Hasta la vista.